¡Ya volvimos! Muy bien. ¿Me ayuda con la cámara, por favor, los que aún no la han encendido? Rafaela, ¿ya terminó de dibujar? No. Profe, ya terminé yo. Ya terminé. ¿Ya terminó Marco Peralta de dibujar el ciclo del agua y ya hizo la descripción? Sí. Muy bien, entonces como la mayoría no ha terminado, usted empieza a dibujar. Profesor, es que es muy difícil en computadora. Pero esa sí tienes que hacerlo en una hoja aparte, tienes que dibujarlo. No tengo ninguna hoja, pero sí es acá ahí, fuera del cuarto, en donde yo estudio, sí hay hoja. Vaya a buscar. Profe, así no vamos a pintar. ¿No tienes para pintar? Sí, tengo. Bueno, coloré entonces mientras el resto termine. Profesor, ya terminé. Bien. A ver, los que van terminando mucho antes que los demás pueden ir coloreando entonces para también dar oportunidad que el resto vaya terminando. Y ya cuando la gran mayoría termine, ahí sí no les voy a pedir que todos coloreen para poder avanzar. Solo los que terminan muy rápido. Profesor, voy a apagar un ratito la cámara porque tengo una emergencia. Chévere, no se preocupe.
profesor, le envío, ¿Mande? hay que enviar. Claro, eso me lo tienen que enviar al terminar la clase. Profe, también hay que escribir. Sí, tiene que escribir que el significado del ciclo del agua. Terminé. Muy bien. Segundito, déjeme pasar algo acá. Estoy copiando y luego que yo termine acá de pasar algo que estoy escribiendo, ustedes, si no han terminado, detienen entonces ese dibujo para poder avanzar con el proceso de potabilización del agua. Listo, profe. Ok, un segundito. La cámara de Belén, Catuto, Luisana.
Profe, ya terminé. Pintado. Muy bien. Profe, ¿puede ir al baño? Sí, puede ir rápidamente, sí. Profe, ya terminé. Muy bien. Profe, ya terminé. Bien, un segundito. ¿Pero puedo ir al baño? Sí, puede ir rapidito. Yo también puedo ir al baño. No puedo opinar porque es muy chiquito. Mami dice, la pregunta dice, el agua del mar. Gracias, profe. No se preocupe. Ya terminé, profesor. Ya terminé, profesor. Ya terminé, profesor. Muy bien. Bien. Entonces, ok, los que no han terminado, si desean, pueden detener entonces el dibujo o de colorear y terminan de colorearlo luego. A mí me faltan los nombres nomás, profe. Bien, pero no se preocupe, ahí yo le voy, después cuando terminemos, para avanzar con el segundo tema que tenemos para hoy, que es el proceso de potabilización. ¿Sí? Que es desde la página, tenemos la página 100 y 101. ¿Sí? Entonces ahí tenemos luego Ya terminé. un crucigrama, lo hacemos y cuando termine el crucigrama, pues avanzamos o termina de colorear allí o de terminar el SIC. Es para que después no nos vaya, para que no se vayan después de las 2:10 y no se vayan a quejar otra vez de mí. Ya terminé. Bien. Entonces, ok, los que aún no han terminado, igual, entonces, luego continúa, no se preocupe, vamos a concentrarnos acá. Vámonos a la siguiente página, que es la número 100. ¿De acuerdo? La página número 100, desde allí vamos a hablar, ¿de acuerdo? Con lo que tenemos acá. Fíjense, ahí tenemos unas preguntitas que ya vamos a darle respuesta. ¿Perdón? ¿Qué página? 100, página número 100. Entonces, fíjense, proceso de potabilización del agua. Es el título del tema número 2. Proceso de potabilización del agua. Entonces, es decir, ese proceso mediante el cual, pues, el agua es tratada para que sea apta para el consumo humano. Pero bueno, allí nos indican primero una breve descripción de lo que es el agua.
Ya hemos conversado desde el tema anterior, Eddie, ¿cierto? Que el agua es un elemento renovable más abundante. Hemos escuchado, hemos hablado que el 70-75% del agua, ¿sí? Pues constituye lo que es nuestro planeta Tierra. Pero de ese 70-75%, solamente un 3%, ¿sí? Se entiende que es el agua que es posible poderse consumir. No todo ese 75%, es decir, el 75, un 72% no está ya apta para ese consumo humano. Aunque bueno, dentro del tratamiento que se le hacen a ciertas aguas, como aguas del mar, sí, es un tratamiento mucho más específico, mucho más fuerte, porque pues los niveles de sal que hay en este es mucho más fuerte, pero bueno, también se puede llegar a potabilizar esa agua. Ahora, el agua mediante el proceso de captación o mediante se hace el proceso de potabilización, se entiende que para poderse consumir, ¿sí? Debe estar libre de microorganismos, ¿sí? De bacterias que pues puedan perjudicar lo que es la salud física, la salud de los consumidores, nosotros, los seres humanos. Entonces, cuando le mostré la primera diapositiva, la imagen de fondo decía H2O, que es la composición química del agua, ¿cierto? Hidrógeno y oxígeno. Entonces, pues el agua, sí, para que sea de consumo humano, sí, para que sea, pudiera ser consumida, debe tener oxígeno, debe tener sales minerales, ¿de acuerdo? Y debe estar, pues, debe ser muy bien cuidada, muy bien tratada para que nosotros podamos beberla, podamos ingerirla sin ningún tipo de problema. Ahora, en ese primer párrafo, sí, perdón, en el segundo párrafo de comprendo que tenemos allí, que es donde le digo que debe tener oxígeno, debe tener sales minerales, nos indica que también el agua, sí, debe ser cristalina, debe ser inodora, debe ser incolora, debe ser insípida. Es decir, no debe tener olor, no debe tener color y no debe tener ningún tipo de sabor. Esa agua, pues, es la que debe ser consumida. Esa agua se llama agua dulce, pero no porque sea dulce, sino porque es agua normal, es agua natural. Bien, pero esa agua, obviamente como agua dulce, pero fíjate lo que te decía hace un momento. El agua del mar, sí, es salada, ¿cierto? Del mar también, dentro del proceso de potabilización, también toman agua de allí para potabilizarla, valga la redundancia. Pero es un proceso un poquito diferente al del agua normal, del agua dulce, el agua pues que nosotros utilizamos constantemente normalmente para el consumo humano. ¿De acuerdo? Entonces, pues bien, allí nos indica eso. Pues debe ser cristalina, debe ser inodora, incolora e insípida, sin color, sin sabor, ¿sí? Y sin olor. Esa es el agua que nosotros pues podemos consumir. Ahora bien, hay un proceso. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, vamos a ver primeramente un video y luego vamos a ir leyendo entre todos los 7 pasos, ¿sí? las 7 etapas de la potabilización del agua. ¿De acuerdo? Yo le voy nombrando a cada uno de ustedes para que vaya leyendo y lo vamos hablando entre todos. Pero vamos a ver primero un video, que este es un video corto, dura 2 minutos y medio. ¿Sí? Ya respondimos las preguntas. Las preguntas de la 1 y la 2, no, esa la respondemos al final cuando terminemos de hablar de la potabilización del agua. ¿De acuerdo? Ah, ya. Ya. Y entonces el agua del mar, ríos y lagos es apta para el consumo humano. Bien, entonces vamos a ver este video, ¿sí? Porque por eso es que quiero pasar primero el video, para que usted escuche algunos detalles de acá, preste atención y con ayuda de esto, usted va a poder responder mucho más fácil la pregunta 1 de exploro y de reflexiono de la página 100. Entonces preste atención. Fíjense que en este proceso de potabilización hay algunos términos que son
idénticos a los términos que están en la página 100, es decir, captación, decantación, precipitación, filtración, cloración, almacenamiento y distribución. Pero hay algunos términos que no son idénticos. Entonces, no se preocupe porque nosotros lo vamos a hablar, ¿sí?, directamente desde el libro. Pero sí quiero que vea el video para que también desde allí pues, pueda irse abriendo el entendimiento y después hablamos o conversamos un poco más sobre el punto. Entonces, déjeme acá, que creo que no le habilité el audio. Usted cualquier cosa, si no se escucha, usted me dice, profesor, no se escucha. Y si se escucha, solamente me coloca el pulgar. No, este dura... Hola, soy Grifus. ¿Has escuchado la expresión tan fácil como abrir un grifo? Pues voy a demostrarte que detrás de este gesto hay una importante labor para que el agua llegue hasta nosotros en condiciones óptimas para el consumo. El agua no se crea. Procede de fuentes naturales que son las aguas subterráneas, las aguas superficiales y el agua de mar. Este agua se denomina agua bruta. Y voy a explicarte el proceso para transformarla en agua potable o agua apta para el consumo humano. Antes, debes saber que el agua es un recurso escaso que debemos cuidar para que llegue a nosotros en Sí se escucha. Profe, sí se escucha. Todos escuchan, todos se escuchan. Sí se escucha. Yo se escucho el video. Bien, vamos a hacer algo. Yo no escucho. Listo, no se preocupe, lo voy a volver a compartir, a ver si de pronto así a los que no escuchaban, de pronto ahí ya. Vamos a ver. Ok. perfectas condiciones y después depurar para devolver al medio natural. Este proceso se conoce como ciclo integral del agua. Durante la primera fase del ciclo, hola, soy Grifus. ¿Has escuchado la expresión tan fácil como abrir un grifo? Pues voy a demostrarte que detrás de este gesto hay una importante labor para que el agua llegue hasta nosotros en condiciones óptimas para el consumo. El agua no se crea, procede de fuentes naturales que son las aguas subterráneas, las aguas superficiales y el agua de mar. Este agua se denomina agua bruta. Y voy a explicarte el proceso para transformarla en agua potable o agua apta para el consumo humano. Antes, debes saber que el agua es un tesoro escaso, que debemos cuidar para que llegue a nosotros en perfectas condiciones y después depurar para devolver al medio natural. Este proceso se conoce como ciclo integral del agua. Durante la primera fase del ciclo, el agua bruta es conducida hacia las ETAP, estaciones de tratamiento de agua potable, o hacia las EDAM, estaciones desaladoras de agua de mar. En estas instalaciones se inicia el tratamiento, un cuidado proceso para transformar el agua bruta en agua potable. El proceso comienza con el pretratamiento, en el que se eliminan restos del agua como ramas y piedras mediante rejas, arenas mediante desarenadoras o microalgas mediante flotadores. También se realizan los procesos de oxidación y floculación-coagulación, mezclando ciertos reactivos con las materias en suspensión para eliminarlas más fácilmente. Las aglomeraciones resultantes se llaman flóculos. Y, si es necesario, se añade también un corrector de pH para mejorar el tratamiento. A continuación, el agua pasa a un decantador en el que los flóculos crecen y se hacen más pesados, quedando depositados en el fondo. Y el agua ya clarificada es conducida mediante canales superficiales a un canal colector para su envío a la siguiente fase. Durante la filtración, el agua clarificada pasa a través de minuciosos filtros en los que se depositan nuevos materiales de desecho. Es un proceso básico exigido por las normas sanitarias para el consumo de agua.
Con el fin de eliminar bacterias y otros microorganismos, el agua pasa a través de lámparas de rayos UVC y posteriormente se añaden compuestos de cloro y flúor. La desinfección es imprescindible para garantizar la calidad microbiológica del agua. El agua procedente del medio marino debe someterse además al proceso de desalación, que incluye a su vez varios pasos. La microfiltración, mediante mallas extremadamente finas. La tecnología de purificación de ósmosis inversa, que elimina iones y moléculas, además de bacterias y otras partículas. Y el acondicionamiento de pH para reducir el grado de alcalinidad del agua. Como ves, la investigación y la innovación son prioritarias en la gestión del ciclo integral del agua. Durante todo el proceso, el agua es sometida además a rigurosos análisis mediante test de campo, analizadores automáticos y en laboratorio, que garantizan que el agua cumple con los más altos estándares de calidad y salubridad. Una vez completado el ciclo del tratamiento, el agua queda almacenada en depósitos desde donde es distribuida a través de la red de tuberías hasta nuestros hogares, comercios, industrias. Ahora ya sabes que cada vez que abres el grifo, hay una importante labor que no serviría de nada sin tu ayuda. El agua no es inagotable y utilizarla de manera responsable es tarea de todos para que nunca falte. Agua para Grifus. Muy bien. Entonces, acá ya hemos visto cómo se da el proceso de potabilización. Obviamente no es de acá, de Santa Elena, ni mucho menos, pero sirve como ejemplo para poder llegar a la respuesta de las preguntas que nos sugieren acá. Y vamos a conversar, vamos a hablar de todo sobre las 7 etapas que tenemos acá. Porque de estas 7 etapas también vamos a hacer una exposición. ¿De acuerdo? Pero las 7 etapas no las va a exponer usted solito. No, no se asuste. Esta etapa la vamos a dividir. Es decir, lo vamos a hacer en pareja. Sí, va a ser la primera exposición que usted va a hacer en pareja. ¿Cómo vamos a realizar eso, profesor? Si yo acaso voy a ir para la casa de un amigo o de una compañera para realizar en pareja, no, no es necesario. Porque simplemente, pues lo vamos a hacer con la magia de la tecnología. Es decir, por ejemplo, empieza hablando Dylan sobre las etapas de la potabilización del agua. Entonces Dylan va a mencionar, por ejemplo, qué es el agua, ¿sí? Como está arriba en comprendo, dice una breve descripción o definición del agua, y luego pasa a explicar las primeras 3 etapas, es decir, la captación, la decantación y la precipitación. Entonces Dylan en su video, pues va a decir palabras más o palabras menos. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero o a mi compañera Gema Rivera. Y entonces Gema Rivera pues va a empezar su video diciendo, saludando de lo que va a exponer. Me va a tocar exponer, me va a tocar hablar sobre la filtración, la cloración, alcalinización y almacenamiento. Y ella empieza a hablar de uno y cada uno de todos y cada uno de estos 4. Y entonces yo lo voy a nombrar, yo voy a conformar las parejas. Yo quería estar con no sé quién, que yo quería estar con... No, usted va a estar con la pareja que yo le indique. Entonces, usted se tiene que poner de acuerdo, todos los padres tienen los números de los demás padres de familia, entonces se tienen que poner de acuerdo para que realicen su video, ¿sí? Y pues me puedan enviar para la fecha, ¿de acuerdo? Entonces, ya tienen una pequeña explicación de la exposición, cómo la van a hacer. Luego al final volveré a hacer otra vez la explicación para que le quede un poquito más claro. Luego enviaré un video corto porque yo sé que todavía van a tener algunas dudas y para que lo vean en el grupo y sepan qué es lo que van a realizar. Entonces, como es en pareja, voy a evaluar el trabajo que hay en pareja, pero la nota va a ser individual también, ¿de acuerdo? Para que no se vaya a asustar, si es que bueno, es que él no presentó o ella no presentó y entonces yo voy a salir mal. No. Ahí la calificación va a ser individual, pero quiero también valorar el hecho de que también puedan trabajar o se puedan poner de acuerdo con otra persona para trabajar en equipo.
Bien, déjeme compartirles el libro para hablar sobre estas etapas de potabilización del agua. Bien, Marcos Córdoba. Ajá. Marco, ayúdame a leer acá la primera etapa, ¿sí?, de captación que tenemos ahí. El agua de los ríos, lagos o fuentes naturales se almacena en tanques o reservorios mediante canales o tuberías. Muy bien. El agua de los ríos, los lagos o fuentes naturales se almacenan en tanques o reservorios mediante canales o tuberías. Entonces, bien. Tiffany, no, perdón, Ainara. Bien, entonces fíjese, ¿de dónde captan esta agua? Pues habitualmente del agua dulce, ¿cierto? Del agua dulce. Bueno, profesor, pero en el video la persona también mencionó un poquito sobre la captación de agua salada. Sí, hacen también captación de agua salada, pero lleva otro proceso, sí, de potabilización un poquito más minucioso y pues un poquito más complejo que este, por la cantidad de sal que hay en el agua de los mares. Pero bueno, entonces la captación, pues es captar. Cuando usted va a captar algo, capta una información, va a tomar, hace una captación, selecciona, ¿sí? ¿Y cómo lo selecciona? Por medio de tuberías. Obviamente hay, hacen como especies de murallas, por decirlo de esta forma, que es como más o menos la imagen que usted está viendo acá, para que esa agua se trate de como que de almacenar como una especie de estanque o embalse, ¿sí? Y se haga mucho más fácil pues conectar tubería y luego pasarlo a otra estación. Entonces de eso trata la captación, ¿sí? Normalmente de esta agua de los ríos, lagos o fuentes naturales, ¿sí? Para almacenarlo, para convertirlos en reservorios, para que luego siga o continúe el proceso de potabilización. Bien, Ashley, entonces en el segundo, ¿qué dice? Ashley, ¿cómo se llama la siguiente etapa, el número 2? Pase a leer, por favor. Decantación. El agua pasa a otra pileta donde se filtra con finas mallas y partículas de arena. En esta pileta el agua permanece en reposo y las sustancias más pesadas se depositan en el fondo. Bien, gracias. Entonces, la decantación. El agua pasa a otra pileta, ¿sí? Es decir, luego de ese embalse, como le dije, que se había conformado gracias a la muralla que hicieron, el muro de contención, como le quiere decir, ¿sí? Pasa a otra pileta, otro almacenamiento, ¿sí? Donde se filtran con mallas y cuando se filtran con mallas y partículas de arena o con finas mallas, ¿sí? Para que se quede esas partículas que son mucho más grandes, pues, y ya no empiece a entorpecer o no empiece a taponar, o que sea ya un poquito más procesada para lo que es el consumo o la utilización del ser humano. Entonces, en esta pileta el agua permanece en reposo y las sustancias más pesadas se depositan en el fondo. ¿Ustedes han visto en algún momento cuando se hierve el agua? ¿Sí? ¿O no? Sí, profesor. Bien, ustedes cuando el agua... Hace burbuja, profe. Ajá. Se hace como burbuja. Bien. Ya cuando el agua alcanza su nivel de ebullición, que empieza a burbujear, ya luego que la colocan en reposo,
coloquen el reposo. Si no lo han hecho, usted puede hacer la prueba, le pide a papá o mamá que hierva un momento el agua, luego la dejan en reposo y después vea cómo se forma en la parte superior como una especie de capa como blanquita, así como si fuese polvillo. ¿Sí? Bueno, eso cuando ya de luego dura un poquito más de tiempo de reposo, eso empieza a descender. Y esa especie de polvillo se queda en el fondo. Si quiere hacer la prueba un día para que usted vea, ¿sí?, cómo eso se queda en el fondo. De hecho, los doctores muchas veces mandan o recomiendan que el agua primero sea hervida para consumirlo. Así sea agua envasada. Y cuando se hierve, una vez también un doctor me dijo que cuando usted hierve el agua, ¿sí?, también tiene que tratar de filtrar, es decir, colocarla como una especie de colador, porque eso que yo le digo que se queda abajo, eso dicen ellos que también se puede adherir a las paredes del riñón, de los riñones. ¿De acuerdo? Esa cosita blanca que queda después cuando se hierve el agua. Profesor, ¿quiere decir como la sal que se queda en las paredes? Ajá, es como una especie de polvillo, como si fuese sal, pero obviamente no es sal, son como los residuos de esa agua. Si usted desea de verdad, quiere experimentar, quiere ver la prueba, usted pídale a papá o mamá que hierva agua, ¿de acuerdo? Luego que hierva agua, la colocan en otro recipiente, o en ese mismo, si ese recipiente es translúcido después, pues bueno, si no, lo pasa a una jarra y vea cómo eso después se va sentando, ese polvillo, ese que está allí. Entonces, por eso cuando se hierve agua también piden que pues sea colada para que eso usted no se lo beba. Ahora, eso que le estoy comentando, pues para ejemplificarle lo que hacen acá en este paso. ¿Sí? Fíjense, cuando en la decantación pues permanece en reposo y esa sustancia, la sustancia más pesada, pues se depositan en el fondo, ¿sí? Y pues esos residuos, pues contaminantes y no de provecho, de uso para nuestro consumo. Entonces, Las preguntas de arriba ya le hicieron. no. Entonces, bien, eso va en la segunda etapa. Cuando yo le indique, ahí pasamos a responder esas preguntas. Bien, Antonella, entonces léame la tercera, la precipitación. El agua pasa a una pilita Menos de un minuto. donde suministra productos químicos para que las sustancias orgánicas diminutas se coagulen, se vuelvan pasadas y se depositen en el fondo. Profe, yo puedo leer la filtración. Bien. Pero entonces vamos a continuar luego del descanso con la lectura y con la explicación. Seguimos con nos quedamos en precipitación. ¿De acuerdo? Profe, yo puedo leer la filtración. Sí, luego, a ver, luego filtración me la lee Eddie y Gema me lee cloración.